Listo, muy bien. Entonces vamos a comenzar con la clase número 9 del día de hoy. Hoy vamos a seguir con lo que es los principios básicos de CSS y para eso vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar de bordes, vamos a hablar de imágenes, vamos a hablar de terminar de hablar de fuentes y ya, básicamente eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Listo? Entonces muy sencillo. Comencemos con fuentes, que era lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada aprendimos a importar fuentes desde Google, aprendimos a agregarlas a nuestro documento. Estoy buscando aquí para abrirlo. Y vamos a importar lo que es la clase 8 para trabajar sobre el documento de la clase 8 y así ser un poquito más rápido. Listo, este es el documento de la clase 8. Ya le hago un poquito de zoom para que puedan verlo. Vamos a cerrar ahora sí esto. Muy bien, si yo refresco aquí, tenemos eso. La vez pasada habíamos aprendido a agregar este tipo de fuente, a dar colores y estábamos trabajando principalmente con fuentes. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que, si tú te das cuenta, aquí cuando nosotros tenemos el color, el color green, que es este, nosotros le estamos diciendo, no le estamos dando una familia de fuentes, le estamos diciendo Hilsans, Hilsans MT, Calibri, después Trebuchet y después Sans Serif normal. Hay una serie de fuentes como las que tenemos tradicionalmente, que existe Sans Serif, existe Helvetica, existe Monospace, son como las fuentes tradicionales que por lo general siempre están disponibles en todos los browsers. Lo que sucede es que puede que algunos elementos no se encuentren disponibles o porque el browser no alcanzó a conectarse o porque de pronto la URL está mal. Entonces, si nosotros vemos actualmente, nosotros vemos aquí en el código, vamos a hacerle zoom. Nosotros decimos que al H1 le vamos a poner la fuente festiva. La forma en que agregamos más fuentes es precisamente como lo tenemos después, en donde le decimos, en caso de encontrar la fuente festiva, quiero que jales la fuente cursiva. ¿Eso qué significa? Significa que si yo modificara este URL, que es de donde jalamos la fuente festiva, y le pongo ahí un 8, ¿cierto? Ya seguramente el browser no la va a encontrar. Entonces, en lugar de mostrarme la fuente festiva, me va a mostrar cursiva. ¿Sí ves? Entonces, eso se llama degradado de fuente o reemplazo de fuentes. Y básicamente lo que nos permite es que le decimos al browser, mire, estas son las fuentes que nosotros queremos jalar y son las fuentes ideales. Sin embargo, siempre, separado por coma, le podemos decir, si no encuentra Hilsans, váyase con Hilsans MT. Si no encuentra MT, váyase con Calibri. Si no encuentra con Calibri, váyase con Trebuchet. Y si no, váyase con Sans Serif. Siempre la última debería ser los tipos de fuente que están disponibles en los browsers, ¿cierto? Porque como última opción podemos siempre, digamos que, volver a esas fuentes que existen en los browsers. Y si nosotros buscamos aquí en W3 Schools, vamos a encontrar esos web safe fonts. Son fuentes que pues existen siempre, que son Arial, que es una sans serif, Verdana, Helvetica, Tahoma, Trebuchet, Times New Roman, Georgia, Garamond, Courier New y BrushScript. Estas son las fuentes que siempre van a estar disponibles en los browsers. Y entonces lo primero que te quería enseñar hoy y que se nos olvidó enseñarlo en la clase pasada de fuentes es enseñar a trabajar con reemplazos de fuentes en caso de que cuando hagamos un importe pues no lo logremos conectar, con el importe, ¿listo? Entonces eso era lo primerito. Bien, lo siguiente es comenzar a trabajar con imágenes. En algún momento habíamos trabajado con imágenes. Para eso vamos a jalar alguna imagen de Pexels. Vamos a buscar una imagen chévere. Vamos a decir que de pronto realmente no importa. Entonces jalemos esta. Copy image address. Y vamos a crear el elemento imagen aquí abajito de mi blog. Entonces vamos a crear img source igual pum pum. Y le vamos a borrar esto. Esto no es necesario. Yo necesito eso hasta acá. Y entonces le voy a decir alt. Recuerda que siempre es una alternativa de las imágenes. Imagen del blog. Cierro y cerramos. Bien. Entonces ya tengo un blog, tengo una imagen, tengo un título, tengo una imagen. Pero esa imagen pues es demasiado grande. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo comprimimos? Pues hay unas clases de estilos que son específicos, no para las imágenes, que podemos usar en muchos aspectos, pero sobre todo cuando estamos, digamos que, organizando elementos como imágenes, como videos, como divs, ¿cierto?
o elementos contenedores, por así llamarlo. Entonces vamos a crear algo aquí que se llama imagen pequeña, y vamos a decir que el width, el ancho, es, no sé, 100 píxeles. ¿Listo? Vamos a guardarlo, vamos a darle esta clase, imagen pequeña, a la imagen. Entonces voy a poner aquí class, pum, y voy a borrarle el puntico. Entonces ya mi imagen debería tener un width de 100. Tiene un width de 100. Muy bien, automáticamente ella me va a decir, listo, si el width yo lo comprimo a 100, entonces el alto, el height, va a ser automático. Pero si nosotros queremos estar doblemente seguro, podemos decir height, auto. ¿Listo? Y auto lo que nos permite es que permanezca, que él se calcule automáticamente basado en el width. Nosotros le podríamos decir height, póngale 300 píxeles, por ejemplo. Y eso lo que va a hacer es que la imagen se estire, ¿sí ves? Y obviamente pues no es tan amigable. Entonces lo ideal es que siempre tratemos de mantener una proporción o un aspecto ideal en nuestras imágenes y tanto en el ancho como en el alto. Y nosotros podemos jugar con ese ancho de la imagen de manera que se adapte a nuestra página web. Igual recuerda que aún no hemos comenzado a trabajar en lo que es responsive design, en hacer la página que se adapte de acuerdo a los distintos tamaños, pero pues ya más o menos tenemos una idea. Bien, sigamos con los bordes. Entonces nosotros a esa imagen también podamos darle un borde de manera que se vea mucho más armónica. Y para eso vamos a darle un border color y vamos a decir que es blue para que vaya con el color del blog. Border width, que es el ancho, vamos a decir que son, no sé, 5 píxeles. Y border style, dos puntos, vamos a ver que hay dash, hay con punticos, hay doble, hay groove, hay hidden. Nosotros le vamos a dar dashed. ¿Listo? Y si nosotros refrescamos, entonces vemos que ahora nuestra imagen tiene un borde azul, ¿cierto? Que mide 5 píxeles y que adicionalmente es dash. Este es otro elemento súper importante que nos sirve para jugar con los elementos de nuestra página. Ahora, es importante entender que nosotros podríamos, aquí nosotros tenemos listo, para esta imagen yo necesito que el width sea de 300 y el alto sea de 100, sea automático y simultáneamente que tenga un borde. Pero yo podría crear una clase por separado que se llame borde. Y a esa clase le agrego los colores, ¿cierto? Lo que acabamos de hacer. Y entonces lo que podemos hacer ahora es que esta clase de borde se la podemos poner a la imagen. Es decir, que las imágenes, los elementos pueden tener más de una clase. No solo una clase, sino más de una clase. Yo voy a refrescar y él va a estar importando los estilos de imagen pequeña y los estilos de borde. Entonces hasta ahí vamos bien. Y similarmente yo podría intentar este borde ponérselo al párrafo que está de estilo verde, es decir que podría reutilizar estas clases. Cuando yo refresque, lo puse mal, lo puse en el ID, no en la clase. De manera que cuando yo refresque, entonces el párrafo utiliza el borde, pero también tiene los elementos del color green y la imagen también utiliza el borde, pero también tiene los elementos de la imagen pequeña. Entonces lo que podemos hacer es reutilizar clases de manera que tengamos unas clases específicas que nos sirvan para unos elementos y otras clases específicas que nos sirvan para otros elementos y jugar con ellas. De manera que, como te digo, los elementos pueden tener 2, 3, 4, 5, 10 clases y no sucede nada. De hecho, más adelante, a medida que trabajemos, vamos a hacerlo mucho más complejo y vamos a tener múltiples clases para múltiples elementos. Bien, entonces así es como trabajamos con bordes y con imágenes. Listo, y por último vamos a trabajar en la clase de hoy algo que se llama el border ratios. Si tú miras, por ejemplo, Upscale, creo que es, Uplabs. Si tú miras Uplabs es una página web que nos enseña, digamos, que las tendencias que se están utilizando hoy en día en diseño. Si tú miras, por ejemplo, y acercamos a la primera imagen que nos aparece, existen muchos bordes redondos. Borde redondo, borde redondo. Si bajo a la abajo hay unos bordes redondos. En la siguiente, bordes redondos para las tarjetas. Borde redondo acá. Y por lo general las imágenes, también en mi punto de vista, incluso en esta app de Real Estate, también en mi punto de vista, se ven mucho mejor si tuviéramos el borde redondo. El borde redondo nos sirve mucho para organizar y darle ese aspecto visual bonito a la plataforma. Para eso, dentro de la misma clase que maneja los borders, vamos a agregar algo que se llama border ratios, ¿cierto? Y aquí le vamos a dar un porcentaje, le vamos a decir, ¿sabes qué?
Bueno, lo puedes dar un porcentaje de la imagen. Yo, por ejemplo, por lo general le doy un porcentaje, por ejemplo, no sé, 20%. Reviso, refresco y ¡pum! ¿Ya viste? Hay un borde tanto aquí como acá. Pero en este caso específico, como puedes ver, la imagen tiene un ancho distinto al párrafo. Y por lo tanto el borde no se ve igual en los dos. Se ve aquí como muy alargadito y aquí se ve muy al ancho. También puedes dar border ratios en píxeles. Entonces puedes decir, no sé, quiero que tenga un border ratio de 20 píxeles. Y como ves, mejora mucho porque ya no depende del porcentaje de la imagen, sino que toma los últimos 20 píxeles, no importa dónde, no importa el ancho del documento, y le da el border ratio, 20 píxeles, 20 píxeles. Y este border ratio te permitiría potencialmente hacer completamente, si yo le diera 100%, haría casi redonda la imagen. En este caso es un óvalo porque la imagen no tiene el mismo ancho, al mismo alto que el mismo ancho, pero si yo le pusiera, no sé, el mismo ancho y el mismo alto, la convertiría en un círculo perfecto. ¿Sí ves? Entonces, el border ratios nos permite darle una forma semicircular a nuestros elementos y pues esto los hace mucho más bonitos al momento de ser vistos. A mí personalmente, de los que hemos visto, me gusta el de 20 píxeles y creo que se ve mucho mejor, se ve mucho más bonito. Y más adelante podríamos trabajar en que de pronto esta imagen se replicara en una fila y entonces tuviéramos los distintos blogs y podríamos poner este texto arribita de la imagen, pero eso lo veremos más adelante. Espero que te haya gustado la clase, nos vemos en una próxima. Chao, chao.